La idea es separarlo en dos partes, según pienso yo que es más útil. La primera parte es contarles esto que yo les mencionaba, y la segunda parte que encuentro que sería bien interesante también es dejar un espacio para preguntas de ustedes y poder interactuar, verlos y conocerlos, porque idealmente hubiese sido esto más productivo aún presencial. Pero bueno, estamos ya en estas condiciones, así que por eso mismo intentemos hacerlo lo más didáctico y participativo posible. Incluso si de entre medio quieren hacer alguna pregunta, bienvenido. Felipe. ¿Te hacemos preguntas nomás entonces? ¿Cierto? Sí. Sí, mira, si quieren en 5 minutos cuento un poco mi parte y de ahí quizás sobre eso mismo van saliendo preguntas. Sí. ¿Ya? Perfecto. Mira, entonces, como les decía, yo ingresé en el segundo año de que comenzó la carrera, entré en el 2003, siempre con la intención de estudiar, como la carrera tampoco estaba tan claro como para dónde apuntaba, pero yo sí tenía claro que me gustaba más la ingeniería que la matemática. Bueno, obviamente toda persona que entra a estudiar ingeniería es porque le gusta la matemática, pero si yo tuviera que resumir, me gustaba más o enfocaba más esto, terminar siendo un ingeniero más que un matemático, en el sentido de poder aplicar las cosas que iba a aprender. Pero luego pues, comenzaron a pasar los ramos, los años, y fui girando un poco mi pensamiento y me empecé como a encantar o enamorar por las matemáticas, y me metí harto en ese tema. Y entonces cuando llegué a cuarto año y había que decidir si seguir un poco la línea matemática pura o tomar alguna especialidad, igual a esa altura como que ya estaba un poco cambiado en mi decisión y me gustaban harto las matemáticas. Pero como que volví a pensar de cuál había sido mi motivación original, y finalmente decidí seguir una especialidad, que en mi caso fue el mundo de las finanzas, economía y finanzas. ¿Y por qué? Porque dentro de esos 4 años de matemática más bien dura, el lado que más me gustó y que más seguí fue el lado de probabilidades, de estadísticas, de inferencia, de procesos estocásticos, simulaciones. Entonces, averiguando un poco, ahí supe que ese mundo o esa rama de la matemática tenía harta relación con las finanzas, se ocupa harto. Entonces, ahí uní esas dos cosas y comenzamos a explorar ahí en la FAE cursos de macroeconomía, de econometría, y de finanzas. Fue algo bien particular también, que justo ese año, que fue el año, yo creo que habría sido 2008 por ahí, segundo semestre del 2008, justo cuando me empecé a meter en ese mundo, ocurre una de las peores crisis del último tiempo, que fue la crisis subprime. Entonces empezaron a ocurrir hechos, que habían bancos en Estados Unidos quebrando, que se hablaba de una recesión, de inflación, de tasas de interés, de desempleo, de cosas que más o menos empezaban a hacerme sentido de acuerdo a las cosas que nos estaban contando ahí en la FAE, y que adicionalmente a compañeros que empezaron antes que nosotros y de nuestra generación, nos tendía a ir relativamente bien en esos cursos, y sobre todo cuando los cursos tenían una implicancia más bien matemática, obviamente, porque las herramientas que nosotros teníamos estaban de sobra para ese nivel de ramo. Entonces, nuestro desafío venía por el otro lado, por entender más bien el racionamiento económico, financiero, macroeconómico, y sobre todo que a esa altura nos tocaba hacer ramos bien avanzados de esas carreras. O sea, recuerdo que era macroeconomía 3, sin nunca haber tenido ni macroeconomía 1 ni macroeconomía 2. Entonces fue como bien duro al principio, pero al final, claro, las matemáticas fueron las que nos permitieron eh, hacer frente a esos cursos y al final salir más que bien parado.
Así que bueno, ahí después ya terminé mi especialidad en finanzas. Luego hice la práctica, que ahí podemos comentar de esos también, que interesante que ese paso. Hice la práctica en una consultora que se llama KPMG, y que ahí tuve la fortuna que la práctica, o sea, aprendí harto, no fue una práctica por hacerla, eh, que a veces con la presión de ir haciendo rápido las cosas, pasar rápido los cursos, titularse rápido, todo, quizás uno puede tomar ahí cualquier práctica, pero en rigor, o yo recomendaría, y como ojalá ya a esa altura tener más o menos claro lo que uno quiere y buscar una práctica que sirva en eso. Esa práctica la hice en el verano, con harto calor, recuerdo ese verano, con terno y con todo lo que involucraba. Y al terminar la práctica me ofrecieron seguir en ese lugar por 6 meses más, lo cual acepté, eh, porque en ese mismo momento había empezado el magíster allá en Lusach, el magíster en ciencias, con la especialidad de matemática. Entonces, como que ahí me la estaba arreglando con eso, sin aún titularme de ingeniería matemática. Y cuando terminaron esos 6 meses de plazo fijo, luego de los 3 meses de práctica, ya eran 9 meses, me ofrecieron seguir de nuevo en KPMG. Y ahí sí que yo preferí que no, eh, porque, porque tenía miedo o temor de no poder titularme después. Como ya haber agarrado el ritmo de trabajar, de hecho ya tenía ese ritmo, ya estaba como en una vida más de trabajador más que de estudiante, y eso sentí que si no salía en ese momento, luego me iba a costar mucho. Entonces voluntariamente decidí salirme, o sea, no aceptar la segunda ofrecimiento de trabajo, y dedicarme a terminar la tesis, que más o menos ya tenía un tema y tenía que enfocarme. La cosa es que aún así se me enredó igual lo de la tesis, por más que me puse a tiempo completo a eso, no concluí nada después de hartos meses. Y me ofrecieron trabajo de nuevo, de vuelta, con una persona que yo había conocido ahí en KPMG. Y entonces acepté, pero justo en algo que estábamos haciendo en ese trabajo, apareció un nuevo tema de tesis. Entonces ahí tuve que tomar la decisión si votar lo que ya había hecho durante 9 meses, que no estaba llegando a nada, versus comenzar algo que veía que iba a poder llegar, pero había que desarrollarlo. Entonces opté por la segunda parte, y claro, era algo mucho más aplicado, que lo tenía ya con más experiencia, y al final lo saqué como en 2 o 3 meses, versus lo otro que me estaba dando muchas vueltas y no estaba llegando a nada. Entonces ahí ya le estoy hablando como del año 2010, y después en el año 2011 ahí entré a trabajar al Banco Santander, y de ahí estoy hasta ahora. O sea, ya llevo 10 años ahí en el mundo de riesgos. Cuando uno habla de riesgos en un banco, probablemente se le venga a la cabeza el riesgo de crédito, que básicamente es cómo hacer o cómo controlar que las personas paguen de vuelta lo que el banco le presta. En mi caso no vemos eso. En mi caso yo trabajo en riesgos de mercado. Y ahí la preocupación, más que nos paguen o no nos paguen al banco, es cómo el banco puede ganar o perder dinero por los movimientos del mercado. Es decir, por ejemplo, la semana pasada, el lunes, el día 8, salió el dato de inflación de octubre, que salió sobre lo esperado, que el Banco Central movió la tasa, que el dólar llegó a 830, y luego se regresa el precio del cobre. Ese es el mundo en el cual nosotros nos movemos, en las variables de riesgo de mercado, y mediante algunas métricas, que de nuevo ahí usan harta estadística, harta matemática, harta programación, porque son muchos datos. Podemos medir eso, cuantificarlo, controlarlo, y evitar pérdidas, y en lo posible obtener utilidades en los negocios. Y dentro de ese mundo financiero hay algunos instrumentos que, si lo han escuchado por ahí o si no lo pueden averiguar, que se llaman los instrumentos derivados, que son bien interesantes y que en el caso mío me han acompañado desde que hice la práctica, o sea,
ya estamos hablando de 2008 por ahí, ya 12, 13 años, y que perdón, no son tan difíciles de entender y, y la matemática que está detrás es bien interesante. Eso, yo creo que ahí fueron un poco más de 5 minutos, pero en resumen, eso es lo que me ha tocado hacer. Hoy día estoy a cargo de un equipo de 10 personas. Cuando llegué al banco, mi equipo era de 2 personas. Y ha ido creciendo porque a la vez que han pasado el tiempo me han asignado más responsabilidades, más tareas, y eso ha venido a la par de, obviamente, si hay que hacer más cosas, necesitamos más personas. Y qué más les puedo contar. Bueno, mi nexo con la universidad y con la carrera lo he intentado mantener todo el tiempo. Nosotros acá en el banco hemos tenido practicantes de la carrera, practicantes de la universidad también, de ingeniería estadística. Una persona que hizo la práctica con nosotros después hizo la tesis también. Y también gente en el equipo. Hemos llegado a tener, a ver, al menos la mitad del equipo de ingeniería matemática. Ahí voy a nombrar algunas personas, no sé si las conocerán a esta altura o no, pero está César Orozco, Diego Rojas, estuvo Yorca, estuvo Álvaro Aguirre. En una gerencia del lado está Lidia, que está viendo metodologías de crédito. Entonces, un poco el mensaje es que hemos hecho ahí un buen trabajo en el banco. Cuando Recursos Humanos evalúa los currículum, hasta el momento tiene un buen parecer de lo que es la carrera y la universidad. Y yo creo que ese es el principal desafío, seguir manteniendo ese, como, entre comillas, buena fama, y que en el último tiempo, bueno, ahí podemos después hablar de eso, que hemos visto ahí que puede estar generándose algunos problemas o algunas expectativas que no se están cumpliendo, y que sería bueno que yo también se las comentase de cómo poder abordarlas. Así que creo que ahí está la introducción. Ahora, si quieren preguntas de cualquier parte de esa exposición, me cuentan nomás. Bueno, antes de seguir con las preguntas, me gustaría extender la invitación a todos los que puedan, que ojalá prendieran sus cámaras para tener un contacto más humano. Sí, sería ideal poder conocerlos, verlos, y ojalá escucharlos a todos. Eh, para mí sería valioso saber qué se están preguntando, qué dudas tienen, qué inquietudes, qué miedos, qué temores, qué expectativas, incluso al revés. O sea, porque eso me da a mí un feeling, un feedback de dónde estamos parados. Claro. Ahora vamos a proceder de manera ordenada, así que por favor, la gente que quiera hacer preguntas, que levante la mano. Creo que Felipe ahí tenía la mano levantada. Felipe. Hola. Bueno, a mí me interesa el área harto de eso de la economía, pero a la gente que trabaja en riesgo financiero, en ingeniería financiera, me lo imagino así como medio, como, como este típico, el broker de la bolsa de New York, me lo imagino así, viendo ahí El mercado. el mercado, así, oh, lo perdió todo y se tira ahí por la... Es tan así, ¿o no? ¿Cómo se siente el trabajar ahí en eso de los riesgos y de que la cosa es tan volátil, de que el mercado financiero Sí, es estresante o en verdad no es tanto, en verdad es entretenido? sí, mire, es que sí, o sea, es así. O sea, la respuesta es así. Pero hay matices, y ahora procedo a contarte. O sea, en el banco están separadas las áreas. O sea, está el área de negocio, que es quien es como la persona que aparece en las películas, el típico trader, que está ahí, que se le va la vida en un segundo. Pero luego está la gente de riesgo, que es donde trabajo yo, que los controlamos a ellos y le medimos los riesgos. O sea, nosotros le hacemos el rayado de cancha para que el negocio se pueda mover dentro del riesgo que estamos dispuestos a asumir como banco. Y ahí, por ejemplo, te puedo contar que una de las principales métricas que nosotros calculamos es el VAR, que es valor en riesgo, y que lo que dice es que de un día para otro me puedo perder, por ejemplo, no sé,
2 millones de dólares, con o sea, no me puedo perder más de eso con una probabilidad del 99%. Entonces, esa es una métrica que nosotros calculamos harto, pero a lo que voy es que es un mundo, la gente, las personas que trabajan en el negocio, que están ahí en lo que le llamamos la mesa de dinero, que están con el teléfono, las pantallas y todo eso, y nosotros desde riesgo estamos en una función más de controlador de eso, y de medir bien esos riesgos. Pero sí que es estresante, o sea, nosotros hemos vivido en el último, o sea, de los 10 años de experiencia que tengo, hemos vivido dos grandes momentos muy tensos en el último tiempo, que primero fue para el estallido social y después fue para COVID, donde adicional a lo que está pasando en el mundo real, es decir, cuando había manifestación y el movimiento social súper válido y todo, nosotros sufríamos, bueno, por eso también, pero lo sufríamos en directo por los mercados, porque el dólar que normalmente se te puede mover 5, 6, 7 pesos en un día lo veíamos subir 15 pesos, al otro día bajar 20 pesos, era una locura. Lo mismo las tasas de interés. Y lo mismo luego pasó en marzo del 20 con COVID, es decir, adicional a lo que estaba pasando en el mundo, de que había una pandemia, de que había que cuidarse todo, entonces, además, justo en ese momento, nuestro trabajo se puso aún más eh, problemático, por decirlo así, porque ciertos modelos que se comportaban de una manera en situaciones normales, cuando las variables se estresaron, los modelos, algunos empezaron ahí a mostrar cosas que había que explicar y explicarle ahí a los jefes por qué las cosas se estaban moviendo de tal manera y que eso no había pasado nunca antes. Y entonces sí que es estresante en ese sentido y de que hay que estar muy pendiente. O sea, por ejemplo, hay días normales, hace un par de días había un día súper normal en el tipo cambio dólar y justo, me acuerdo de dos, apareció el fiscal declarando que iba a declarar como imputado el presidente por los casos de Dominga. Entonces eso, si supongamos que fue a las 11 de la mañana, entonces hasta ahí el mercado se estaba comportando como un día normal, pero a partir de ahí el dólar, porque lo que prevé el mercado es que es una mala noticia por un poco la gobernabilidad y todo el país, y eso hizo que el tipo de cambio subiera. Y un caso contrario fue el martes pasado, cuando el Senado rechaza el cuarto retiro, el mercado lo tomó de una excelente manera porque es como decir, bueno, hasta acá nomás llegamos, se acaba esto, no hay más retiro, entonces ahora el tipo de cambio cayó 10 pesos en ese rato. Y para que se hagan una idea, el mercado cierra a las 1:30, entonces normalmente es lo que más se mueve hasta, no sé, hasta las 12:45, la 1, entre la 1 y 1:30, como que no pasa mucho. Pero si hay una noticia relevante en ese momento, el mercado reacciona inmediatamente. Entonces, imagínense cómo estamos ahora, con lo que vamos a sufrir el lunes después de las elecciones del domingo, donde no sabemos, las encuestas dicen una cosa, pero también han fallado y entonces el mercado lo toma de una manera o de otra de acuerdo a quienes pasen a segunda vuelta. Entonces, la volatilidad en la que estamos en el último tiempo es súper grande y nos hace estar muy atentos a los movimientos. Bueno, en el equipo también hay economistas, hay estadísticos, hay matemáticos, hay programadores. Es súper multidisciplinario nuestro equipo. Por lo mismo, uno con el tiempo igual va aprendiendo de todo un poco, pero, pero obviamente las matemáticas son los que nos permiten eso. Es más fácil ir en esa dirección que en la dirección opuesta. Ahí, Felipe, no sé si te respondo un poco, te tranquilizo o te asusto, o te motivo, no sé. Interesante, gracias. Sobre el tema de la herramienta, o sea, tú dijiste que ibas aprendiendo continuamente en un equipo multidisciplinario, distintas cosas. ¿Hay alguna herramienta en Sí, particular que hayas necesitado quizás inmediatamente al momento de insertarte al mundo laboral o fortalecer? sí, ese es un buen punto, es un buen punto. Mira, en mi caso, y como fui, debo decirlo así, avanzando en la carrera, cada vez mis habilidades de gestión se empezaron a hacer más necesarias. O sea, en algún momento llega ese punto en que si tú quieres seguir avanzando en una carrera profesional como esta, naturalmente vas a tener que dirigir un equipo o a alguien. Entonces, eso fue una habilidad que yo me di cuenta que tenía muy poca, porque mi personalidad también siempre fue
o sea, entre introvertida y extrovertida, yo diría introvertida, y eso me di cuenta que había que trabajarlo. Entonces, en un principio, y el banco en ese sentido nos forma bien, o sea, tenemos cursos de liderazgo, nos hace coaching, nos hace, no sé, simulación de conflictos por ejemplo, si dos personas del equipo tienen algún conflicto, cómo enfrentar esos conflictos, cómo hablar directamente, y obviamente que es una cosa que es muy difícil, es cómo delegar. En un principio quieres hacerlo todo porque crees que lo haces mejor que todos, y después te das cuenta que no, pues, que para eso hay un equipo, que puedes delegar cosas, y nosotros que veníamos de una formación matemática, cuesta un poco porque, no sé, en otras carreras seguramente están acostumbrados a hacer más trabajo en equipo, no sé. Acá, contra más solo estudias, o sea, a partir de un momento, al principio, los primeros años, claro, hasta el primero o segundo año vas estudiando en grupo, después nosotros éramos tan pocos que de los que íbamos quedando, cada uno estaba casi en un ramo o dos, entonces era difícil armar eso. Y entonces yo diría que mis habilidades blandas fueron las que más tuve que fortalecer para poder seguir avanzando en este mundo de desafío. La parte matemática obviamente sobra, o sea, a la altura o la formación que seguro tienen ustedes no es necesario más. Después están otras cosas, saliéndome de la parte blanda, están las habilidades técnicas, que es muy importante saber programar para este mundo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, necesidad de tener serie histórica del 2008 en adelante, eso es porque el regulador europeo nos los pide así. Nosotros, por más que seamos Banco Santander Chile, pertenecemos al Grupo Santander y le tenemos que reportar al regulador no solo chileno, a la CMF o al Banco Central de Chile, sino que también al regulador europeo, por pertenecer al grupo. Entonces, ellos tienen una regulación que dice que tenemos que tener series del 2008 de cada uno de nuestros factores de riesgo. Por ejemplo, un factor de riesgo es el dólar peso, otro será el euro dólar. Así tenemos 6.000 factores de riesgo. Por 13 años de historia nos dan como 15 millones de registros. Entonces, manejar 15 millones de registros en un Excel se nos va de espalda. Entonces necesitamos tener gente en el equipo que sepa R, que sepa Python o cualquier lenguaje que en el fondo pueda manejar gran cantidad de información. Entonces esa otra habilidad que hay que tener, y obviamente inglés, ojalá, y ahí, ser de todo un poquito. Eso respondería, tanto en lo que he visto en mi caso como en las otras personas que se han integrado al equipo de este mundo. Vale. Reitero el llamado por si alguien quiere prender su cámara, está bienvenido. Carlos. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos. Bueno, mi duda es como más que nada de cómo fue el proceso de transición tuyo cuando pasaste como de ser estudiante allá al mundo laboral. O sea, ¿cómo fue tu evolución en ese proceso? Eso es como lo que me interesa. Sí, yo creo que es una parte bien interesante de ese momento. En mi caso, como decía, uno siempre entra y quiere salir pronto, quiere empezar a trabajar, quiere hacer la práctica pronto, que te vaya bien y todo. Entonces te metes en eso. Y lo más importante, siento yo, es terminar haciendo algo que realmente te guste, porque al estudiar ingeniería matemática, creo que tenemos las herramientas para hacerlo donde queramos hacerlo, pero donde terminemos haciéndolo o sea, tiene que nacer naturalmente de cada uno de sus intereses, de averiguar qué están haciendo en la minería, en la salud, en la finanza, y tiene que salir como ese interés de cada uno. Entonces, en mi caso, me fui como también prendiendo con eso, porque, porque era un mundo nuevo, el tema de economía y finanzas, pero que me gustaba. Y entonces luego poder trabajar en un banco, que justo es el banco más grande, y que eso nos da otras oportunidades. Por ejemplo, nosotros al pertenecer al Grupo Santander, yo si tengo alguna duda, alguna cosa que esté pasando, puedo hablar con el de México, puedo hablar con el de Madrid, con el de Nueva York, con el de Brasil,
porque el banco al estar en varias partes del mundo, tenemos esa posibilidad de aclarar dudas, de preguntar, incluso a veces de Colombia, por ejemplo, o a veces al revés, ellos nos llaman. Entonces, eso va motivando, también uno se va validando en lo que hace. Como les digo, el equipo mío empezó a crecer, empiezas a hacer como un nombre dentro de la empresa y se te van abriendo hartas puertas. Entonces, en ese momento de transición es bien choro, es bien choro. Además de que te empiezas a independizar igual. Bueno, en mi caso también conllevó eso, económicamente, y todo sientes que empezó a valer la pena al final, porque la carrera es bien dura, y una de las cosas que a mí, como les decía, en ese momento cuando llegué a cuarto año y decidí volver a mi esencia, que era la ingeniería, una de las cosas que por más que me haya gustado la matemática y todo, sentía también que era como bien sacrificada la cosa, pues. O sea, sacrificar fin de semana. Bueno, ustedes seguro en este momento están sacrificando más que yo, pero entonces bien dura. No es una carrera normal, digamos, o sea, donde tienes que poner harto tiempo, invertir harto tiempo de tu vida en esto. Entonces, cuando después ya transitas al mundo laboral, es como el momento de disfrutar un poco eso también y decir que valió la pena y de que terminaste estudiando algo y trabajando algo que te gusta. Claro, muchas gracias. ¿Vale? ¿Hay más dudas para Andrés? Miguel. Hola, buenas Hola, tardes. Miguel. No ¿Qué puedo tal? prender la cámara, la tengo mal, no sé qué pasó. Ya, Pero vale, más que todo, a mí me interesa el mundo financiero igual, me interesaría ya. investigar todo eso y quería saber como qué ramos o qué asignaturas tú recomendarías como dar para poder entrar a este mundo. Ya. Sí, mira, como te digo, o sea, al menos yo la carrera o sea, claro, el perfil que seguí fue con el profe Eugenio, que bueno, ahí seguimos en contacto siempre. Entonces tuve ahí como la suerte de que cada ramo de esto me fue tocando con él, desde probabilidades, de después inferencia, después hicimos los procesos estocásticos 1 y 2, después él guió mi tesis, la de pregrado y la del magíster. Entonces ese lado seguí yo. Y creo que ese es el que conviene seguir para el mundo financiero. Y aquí ya empiezo a meterme un poco con otro mensaje que quería transmitirle, que es que con quién van a competir, en la búsqueda de estos puestos después, en el mundo laboral. Entonces, en- probablemente lo que van a competir van a ser con ingenieros comerciales o ingenieros industriales, que tienen algunas habilidades blandas mejores desarrolladas que nosotros en cuanto a contar bien las cosas, a escribir mejor, a presentar mejor. Y entonces, eso yo no lo descuidaría. Entonces, siempre aprendiendo la matemática dura y todo eso, pero que probablemente, si algo les quedó pendiente, van a agarrar un paper nuevo y lo van a entender mucho más rápido que alguien de las otras carreras que yo mencionaba. Entonces, por ahí ningún problema, pero sí no descuidaría la otra parte, la de las habilidades blandas, porque incluso para llegar ahí, para llegar a ese puesto, vas a tener que hacer un buen currículum, hacer una buena entrevista, eh, y para personas que están entrevistando y buscando en un proceso, le tienes que contar qué vienes a ofrecer. Porque al final lo tienen que ver así, o sea, cuando dice, esta empresa ofrece un trabajo, más que ofrece, está demandando un trabajo. Los que ofrecen un trabajo son ustedes. Ustedes ofrecen un producto y que le van a pagar por eso. Entonces, quien demanda ese producto es las empresas. Entonces, ¿cómo ustedes convencen que los tienen que elegir a ustedes y no a otros? Y eso, por más buenos alumnos que hayan sido, por que hayan pasado topología, álgebra abstracta y hayan sabido lo que es una variedad, que ya a esta altura se me olvidó lo que es, ¿cómo los convencen? ¿Cómo da lo mismo si se sacaron un 6 o un 7? Porque esa persona no está viendo las notas, está viendo otras cosas.
por ejemplo, si fueron ayudantes o no, que eso puede decir si tienen desplante, si pueden contar las cosas que saben a otras personas, qué otras cosas extracurriculares hicieron, si tomaron un curso, si les apasiona otra cosa. Entonces, eso yo sumaría también a la parte dura, cuantitativa, de ramo, de eso que seguro no, a ver, ¿cómo decirlo? Simple y directo. Por eso no van a quedar afuera de un trabajo, probablemente. A menos que compitan con un físico, que hay, y no lo digo porque un físico sea mejor que un matemático, sino que lo digo justamente porque los físicos se han metido harto en esto de las finanzas. Ahí hay un concepto que ahí se los puedo mandar, que le llaman, un perfil que le llaman quant, que es personas que normalmente son doctores en física o doctores en matemática, que aprendieron finanzas y que saben programar. Eso es lo que el mercado le llama un quant. Y que se han metido harto en el mundo financiero, en las mesas de dinero. Por ejemplo, no sé, una mesa de dinero puede tener, no sé, 50 gallos de esos que ustedes ven ahí con los teléfonos y todo, pero de esos 50 al lado pueden tener un equipo de 5 quants que están pensando los modelos y cómo desarrollar nuevos métodos y cómo hacer cosas más entretenidas. Y por ejemplo, nosotros en el banco tenemos dos en la mesa, son dos físicos de la Católica que están ahí, que aprendieron finanzas y que se les hizo muy fácil aprender finanzas y que también saben programar. Entonces, yo diría ahí perder cuidado con esa parte cuantitativa, o sea, hagan los cursos que obviamente son como de este lado, pero el resto es saber el resto de cosas, de habilidades blandas, como le digo yo. Gracias. Vale, entonces, ¿alguien más tiene alguna consulta que hacer? Yo igual, Pregúntenos o más. sea, más que consulta, también otra cosa que me llamó la atención es que hace poco, es un tema de contingencia igual, Scotiabank va a cerrar 22 sucursales, algo que leí, y Mm. eso me da como a entender que va a afectar mucho las elecciones presidenciales para lo que viene de la economía. Sí, mira, ahí lo que está pasando no es algo particular de Scotiabank, y de hecho no es algo particular de Chile, es un fenómeno más bien global, de que los bancos en general están cerrando sucursales por la digitalización. Lo que los bancos apuntan es que las personas, los clientes, ojalá no tengan que ir al banco, que puedan hacer todo por las apps y por medios digitales, porque son más seguros. O sea, bueno, hay que tener buenos informáticos ahí de ciberseguridad, pero una persona debería sentirse más segura haciendo una transacción que yendo a sacar el dinero por caja, no sé, que lo puedan asaltar o lo que sea. Entonces, no es, como le digo, no es algo particular de ese banco ni siquiera de Chile, es un fenómeno que está pasando a nivel global, incluso cuando hacen ciertos foros y dicen cómo se imaginan un banco en el futuro, probablemente un banco en el futuro no tenga sucursales físicas. Y eso también es un desafío de estar preparado de lo que está pasando, está toda la evolución de las fintech y de otras fuentes de financiamiento que pueden tener las empresas. Eh, y, y el Banco Santander probablemente igual hizo algún ajuste en algún momento. También estuvo el tema del estallido, que había sucursales que eran vandalizadas también. Entonces, eh, eso obviamente hace pensar dos veces antes de seguir, que hasta los 90, hasta los 2000, quien más sucursales tenía era como el banco más grande. Hoy día no se está midiendo por eso. ¿No? No sé si ustedes no es por hacer propaganda, pero no sé si ustedes conocen las sucursales World Café del Santander. O sea, esa idea, por ejemplo, como le decía, el grupo es un grupo a nivel mundial, pero esa idea nació en Chile. Los primeros World Café se hicieron en Chile y esa idea ahora, si uno va a otras ciudades del mundo, hay World Café, pero se exportó desde Chile. Entonces, a eso voy también con estar atento a la innovación, a las nuevas tecnologías, y en eso yo creo que como matemáticos tenemos harto que aportar de cómo hacer las cosas distintas.
Pero eso te respondería yo de esa preocupación. No es algo que esté tan preocupante porque es algo que se ve que está pasando. Es como que si en algún momento los cheques, yo creo que ya, si es que no están dejando de existir, ya no van a existir. O sea, ya no interesa tener cheques porque el mundo digital está siendo súper fuerte. Bueno, doy ejemplos del banco porque me lo sé, pero por ejemplo hay una cuenta, la cuenta Life, que el banco abrió, y que la puedes abrir, una cuenta corriente, que es súper barata, y que puedes obtenerla todo remoto. No necesitas, creo que después tienes que ir a una sucursal a buscar tu super clave nomás, pero la puedes obtener 100% online. Entonces, ¿para qué vas a ir a una sucursal si puedes hacer todo desde la casa? Vale. Carlos, ¿tú tenías una pregunta? ¿O alguien más? O sea, tenía una última pregunta en verdad que era, ¿qué tanto te había costado en un comienzo el trabajo, así, comenzar a trabajar? ¿Cómo aprendiste a desempeñarte en el ámbito laboral? ¿Cómo, si fue muy difícil o en realidad no te costó tanto? ¿Tuviste como harto Eh, apoyo? sí, o sea, es un cambio de... O sea, a ver, en mi caso, yo acostumbraba a irme y pasar harto rato en la universidad. O sea, si bien no era un trabajo, pero me iba temprano y me volvía tarde a la casa. Entonces, por hartas razones, porque almorzaba allá, porque tenía la beca en el casino, entonces me iba antes, igual almorzaba, porque a veces en los semestres los ramos estaban muy distanciados, entonces entre ir y volver, porque estudiaba, porque lo que sea. Entonces, igual era un horario medio parecido, pero cuando ya empecé a hacer la práctica, encontraba que el día era muy largo, o sea, pasar todo el día ahí trabajando y después los 5 días de la semana, de 8:30 a 6:30 y a veces un poco más, encontraba que era como mucho. Después te pasa que encuentras que es poco, que tienes tanta pega que se te hace poco el día y que necesitas como que si necesitaras trabajar más para poder hacer lo que te están pidiendo. Y ahí vas un poco calibrando eso, ¿no? Pero después, o sea, igual como la contraparte de eso es que tienes los fines de semana que son generalmente 100% para ti, no como en la U que siempre tenía alguna cosa que estudiar, alguna cosa que hacer, como que no andáis tranquilo con eso mentalmente, al menos en mi caso, que siempre andáis como más preocupado de la prueba del lunes, lo que sea. Entonces después cuando vives eso es como bien interesante porque tienes realmente el sábado y el domingo para hacer cosas que te gustan, un poco volver al deporte, bueno, armar familia, si es tu caso, lo que sea, disfrutar más a los amigos, y eso, o sea, vas conociendo gente en el mismo trabajo, eh, es una experiencia tan buena como la mejor que yo creo que fue sí, la de la universidad, ahí no hay discusión. Vale, muchas gracias. Vale. Ahora Matías. Sí, hola, buena. Yo te Hola, quería buenas, Matías. consultar más que nada como, ya nos, bueno, uno estudiando acá, uno sabe la parte matemática y la maneja quizá y tiene un dominio, pero ya la parte laboral, la parte de la programación, siento que nosotros estamos muy débiles. ¿Qué tan Ya. fuerte fue el shock de saber tanta matemática, pero a la parte laboral, hacer la práctica, qué tan fuerte fue saber programar, ya sea en Python o en R? Sí, eso es enfrentarse a la realidad, claro, te das cuenta que sabes mucho de una cosa, pero necesitas saber de otras además, ser complementar tus conocimientos. Entonces, eso si lo sabes de antes, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor para que no te los enfrentes en ese momento. Entonces, preocuparse desde ya de saber inglés, preocuparse de ya de saber programar, pero que no digo que es un fin, o sea, no tiene que ser porque al final el equipo, en mi caso, trabaja en eso porque lo necesita como un medio, porque cuando lo quieren cargar en Excel, el Excel se cae. Entonces, no hay otra opción que cargar 15 millones de registros en un R en un Python. Entonces, si no sabes eso y el de al lado lo sabe, por más que se te ocurra el modelo y todo, ¿cómo lo haces?
Mm, cómo programas la fórmula, porque aquí no estamos en la teoría de que con 100 datos, que la cuestión funciona bien, es la realidad. Entonces, al jefe le puedo decir, mira, esta cuestión funciona, ya, a ver, hácelo ahora para toda la cartera. No es que tengo 20, son 20.000 derivados, es que me funciona para 5 nomás. O lo programo y lo programé mal, y sabes que para 20.000 se me está demorando 3 horas en correr, o más de un día, por ejemplo, y un proceso diario, entonces imposible que se te demore más de un día si tienes que tener la cifra todos los días. sí. Entonces, si alguien de al lado lo supo programar y la cuestión lo programó bien y se demora 5 segundos, te ganó, po. Pero no te ganó porque supiera más matemática, te ganó porque sabía programar. Entonces, o si después tienes que ir a contarle, hiciste algo súper bueno, matemático, y no había que programar, pero lo contaste, y ahora hay que ir a contarlo, y te dicen que como en esa llamada va a estar la gente de Nueva York y de Santander, Londres, lo tienes que contar en inglés. Entonces, chuta, no lo puedo contar en inglés, entonces que lo cuente el de al lado. Y es fome, porque tú hiciste toda la pega, a ti se te ocurrió y no lo puedes ir a contar. ¿Sí? Entonces ese es un ejemplo del inglés. El otro es, se me ocurrió todo cómo hacerlo, pero ahora me pasaron 15 millones de registros y no lo puedo hacer. Entonces lo va a hacer el que sabe R. Mm, ya. Entonces ahí es donde te ves enfrentado a ese problema y dice... O otro ejemplo, tuviste que delegar algo porque lo quisiste hacer tú y no se lo pasaste a otra persona y no tuviste como la capacidad de decirle, oye, mira, me ayudas en esto, lo haces tú, yo te ayudo con esto, no te organizaste bien y al final tenías todo para hacerlo y no pudiste hacerlo. Entonces, va a llegar un punto donde si tuviéramos como las barritas, la barrita de matemática y técnica la vaya a tener como sobrecargada, sobrevalorada, pero vaya a tener N barritas más muy abajo, po. Inglés, Sí. programación, hablar, escribir, hacer una buena presentación, una PPT, no con color y nada de eso, pero una cosa moderna, buena, que se explique con imágenes. eh, eh, no sé, por ejemplo, hasta ahí yo soy pésimo en esa, pero una cosa vendedora, ¿cachai? Que no sea una lámina llena de texto, ojalá con imágenes, todas esas habilidades probablemente no la va a tener, no sé cuántas he nombrado, 5, las 5, pero ojalá que no te falten las 5, Ya. Están más equilibrados, por decirlo así. más equilibrado, sí. Y cuanto antes uno se preocupe de eso, mejor. Si es que quieres seguir este camino, yo todo el rato hablo y quizás ahí sido un poco de ese lado, pero bueno, del mundo profesional, digamos, como ingeniero matemático estoy hablando siempre, metido en la finanza, en ese contexto. Ya. Gracias. Vale, ahora profesor Patricio. Sí, hola Andrés, Hola, Pato, ¿qué tal? gusto de saludarte. Igualmente. Bueno, primero que todo te agradezco la participación y me gustaría pedirte que le dieras un consejo a los alumnos. Si bien has dicho varias cosas, pero el momento de presentarse a las entrevistas de trabajo, ¿qué es lo que Ya, tienen que hacer y sobre todo lo que no deberían hacer? ya, perfecto. Sí, mira, ahí yo también tengo harta experiencia porque como les he dicho y tengo un equipo, el equipo rota. Quiere decir o sea, yo lo veo así, le va bien y se mueve a otra área del banco o se mueve a otro banco también. Que, por ejemplo, una persona llega como analista junior, pasa un año, aprende súper bien, le va bien y se va a trabajar y nos abandona después, pues, se nos va a trabajar al banco de al lado. Entonces, como nos queda un cupo, yo tengo que salir a buscar el mercado persona y con recursos humanos que nos manda, nosotros ponemos la oferta y nos manda. Entonces, eh, tengo como harta experiencia en eso y también en búsqueda de práctica. Entonces, ahí resumo un poco y quizás agrego algunas cosas, pero primero es saber bien al puesto que están postulando y la empresa a la que están postulando. Es decir, averiguar un poco antes si es un banco, qué banco es, en qué lugar está, qué hace, y el área, más o menos saber de a qué se dedican, o sea, averiguar un poco a dónde se están metiendo, porque la pregunta que le van a hacer es, ¿por qué quieres entrar acá? Entonces, si yo no sé lo que hacen en esa pega, ¿cómo voy a saber por qué quiero entrar? O sea, ¿qué puedo decir? No, porque quiero ganar plata, porque ya estudié 6 años y ahora mis papás me dicen ando a buscar pega. No, no puedo responder eso.
Entonces, tienen que responder por qué real, y ahí es de cada uno, ¿no? Porque siempre soñé en entrar en un banco, porque siempre pensé trabajar en una compañía de seguro, no sé, y me gusta lo que hacen, y quiero aplicar las matemáticas al mundo financiero, no sé, pero ahí tienen que, de esa historia, la pregunta seguro que le van a hacer es por qué quieren entrar. Otra pregunta que le pueden hacer es, ¿qué, qué, qué tienen ustedes para entregar? ¿Por qué creen ustedes que lo pueden hacer bien? ¿Vale? Y ahí es donde tienen que matizar también en que tienen los conocimientos técnicos, matemáticos, y que les va a permitir aprender rápido, se van a poder desenvolver porque tuvieron alguna herramienta de presentación, de alto impacto, no sé, porque se mantienen cierto nivel de inglés, porque saben programar. O sea, no enfocarse, como veníamos diciendo, solo en que tuvieron cálculo, no sé, no sé cuántos cálculos, cuántas, porque eso ya está claro. O sea, el gallo al momento de leer que dice ingeniería matemática, eso lo da por descartado y probablemente usted sepa más matemática que el gallo que lo está entrevistando. Entonces, de eso no lo tienen que convencer. Lo tienen que convencer de que además de ser eso, saben tanto, tanto y tanto. Y para eso hasta pueden practicar, pueden ensayar, pueden decir que alguien le haga una entrevista, incluso, no sé, hasta ahí podemos coordinar algo y hacemos unas simulaciones y le hago las preguntas de rigor a ver cómo reaccionan, porque uno cree que se va a comportar de una manera, pero los nervios igual juegan un rol. Bueno, antes eran presenciales y eso también es un punto, o sea, y tratar de presentarse como lo más formal posible, a menos que te digan, oye, no es necesario, pero aún así siempre intenta ir lo más formal posible, hablar lo más formal posible, eh, dar ejemplo, ojalá dar ejemplo, eso también es bueno. O sea, si dicen, oye, ¿cómo crees tú que te comportarías en trabajo en equipo? Obviamente vas a decir bien, pero bien porque, por ejemplo, una vez, no sé, tuve que hacer esto, nos hicieron hacer un trabajo y yo tomé este rol y entonces designamos tales roles y yo cumplí mi rol y salió súper bien. Contar un ejemplo de éxito de lo que le estén preguntando, funcionó. ¿Cómo crees tú que te desempeñarías presentándole esto a un gerente, por ejemplo, o al gerente general? Claro, tú puedes decir, no, creo que me va a ir bien, ya, pero da un ejemplo, no bien, porque una vez tuvimos que ir a presentar un proyecto, no sé, al decano, o una vez fuimos a hablar con el rector, o una vez presentamos esto a otra universidad, o hicimos un proyecto y se lo contamos a los alumnos que iban entrando. Esas experiencias son las que al entrevistador le dice, este gallo no solo me dice que sí, sino que me da sustento de lo que está diciendo, pues, y yo le empiezo a creer. O porque desde primer año hice ayudantía, entonces no tengo problemas con hablar, de contar cosas en fáciles, porque los alumnos me hacían preguntas y yo más o menos respondía, porque eso habla de que me pude organizar entre lo que tenía que estudiar y mi ayudantía. No era solo estudiar, sino que también podía hacer más cosas a la vez. Entonces, eso es clave, dar ejemplos reales de cómo ustedes han enfrentado, porque una vez postulé una beca y tuve que, no sé, hacer una cosa. Bueno, ahí cada uno tendrá su propia historia de cómo ir armándola, pero ojalá la puedan ensayar, decirle a un amigo, oye, háceme como que me estáis entrevistando, o lo que sea, o entre ustedes, porque desde la práctica, imagínense que, por ejemplo, en el banco, nosotros para las prácticas, hoy, para un puesto formal, obviamente tiene que opinar recursos humanos, la parte de una psicóloga te entrevista y todo. Para las prácticas, hasta hace poco eso no se hacía, porque se entiende que es una práctica y lo que sea. Ahora se hace, no es una exigencia, porque para un puesto formal, recursos humanos te puede decir, sabes que todo perfecto, la carrera, tú dices que este gallo es el que tú necesitas, pero a mí por mí no pasó. Entonces, si ellos dicen que no se contrata, por más que nosotros queramos contratarlo. En el caso de las prácticas, ellos no es un veto lo que ponen, pero sí te ponen una observación, una recomendación. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer es que si una persona hizo la práctica, probablemente después potencialmente puede entrar a trabajar. Entonces los quieren evaluar desde el inicio. Y ahí nos ha pasado que una persona que quería entrar en la práctica, recursos humanos nos observó algo, y más o menos fue por esto, por responder cosas que fue casi que decir, ¿por qué está acá? Porque el profe me mandó para acá, o porque alguien dijo que quizás podía entrar.
son respuestas que no se pueden dar, que no... Entonces, claro, después Recursos Humanos se da la vuelta y me dice, oye, este chico, esta chica respondió esto, ¿pero realmente quiere entrar o se puso nervioso y respondió eso o realmente fue por sus razones porque el profe la mandó? O sea, mínimo te aparece la pregunta, po. Entonces, o si lo recomiendo a un amigo, por ejemplo, sabes que entrevístalo, yo te lo recomiendo, entonces después tú vas para allá y dices, oye, ¿por qué viniste? Porque un amigo me recomendó. No, pues no podéis responder eso, tienes que decir, no, porque yo quiero trabajar acá, tengo las herramientas necesarias, creo que lo puedo hacer bien, y todo el cuento que le decía recién de los ejemplos. Muchas gracias. Por ahí va la cosa, Pato. Por ahí lo vemos. Clarísimo. Y en ese sentido, y ya cuando lo llevamos nosotros a lo nuestro, sí, o sea, cuando yo enfrento dos currículums y que los dos, no sé, por ejemplo, son un ingeniero matemático, un ingeniero estadístico, lo que voy a buscar es lo que no es evidente. Como digo, lo evidente es que sepan mucha matemática, sepan mucha estadística y que en eso no haya problema. Entonces yo voy a preguntar otras cosas. Y ahí es donde vamos a elegir. O sea, y ahí nos podemos fijar hasta quién hizo ayudantía y quién no. O sea, cualquier variable que nos diga de dónde saco más información, porque al final son 15 minutos, son 20 minutos donde la persona se tiene que hacer una idea del entrevistado. Entonces, te sacaste la mugre durante 6 años, te quedaste hasta tarde, sacrificaste un montón de cosas de tu vida y después no digo que se te va a ir la vida en eso, probablemente te van a llamar a otra entrevista y todo, pero a tu primera entrevista te puede ir mal después de 6 años y en 15 minutos echarlo a perder. Y esa es la idea, que no nos pase. Sí. No nos pase. Y ahí, pucha, no sé si prefiero ser lo más claro posible en el mensaje y mi idea también es motivarlo a la vez. Y obviamente, si ustedes se lo proponen, van a ser excelentes profesionales y no van a tener ningún problema, pero tampoco es la idea yo acá venir a contarles solo la parte bonita, sino que es realmente la experiencia y si a alguien le llega el mensaje o algo cambia o algo se preocupan a partir de mañana de estas cosas, pucha, súper bien, porque como les digo, probablemente el resto les va a andar bien, pero por eso prefiero ser lo más directo posible y contar la experiencia que yo he visto. Y ahí o sea, pucha, el extremo son otras universidades, otras carreras, y ahí sí que nos dejan harto atrás, en esa parte, que al revés, porque probablemente la cajita de las matemáticas la tienen más débil, lo ocultan bien, ¿no? Dicen que lo pueden aprender, pero que si tú les preguntas, oye, ¿cómo anda en inglés? La respuesta de ellos incluso puede decir, si quieres hacemos la entrevista en inglés, no tengo problema. O si le preguntas si saben programar, ahí capaz que tampoco andan tan bien, pero igual dicen que pueden aprender, que saben presentar. Entonces ahí, por eso les digo yo, averigüen bien dónde quieren trabajar, qué profesionales están trabajando hoy en día ahí, porque esos van a ser sus competidores al producto que ustedes están ofreciendo. Porque como les decía, al final ustedes son los que ofrecen el trabajo y la empresa lo demanda y les va a pagar por eso. Entonces tienen que saber qué ofrezco yo en qué le voy a ofrecer yo a esa empresa. Vale, muchas gracias Andrés, de verdad que creo que ya tenemos como explicado todo el panorama general, por lo menos en el área tuya. No sé si alguien más tiene alguna duda, por favor, que levante la mano ahora. Si no, le doy muchas gracias de nuevo, Andrés. Ojalá se repita esta ocasión en algún momento, otro próximo año. Muy buena presentación. También doy el dato para todos. La Vicerrectoría de Vinculación con el Medio suele hacer talleres sobre simulaciones de entrevista, también sobre cómo crear un currículum, cómo manejar un perfil de LinkedIn, que de paso pregunto, no sé qué tan importante ha sido para ti esa herramienta de LinkedIn en la industria. Sí, es muy importante y cada vez se usa más. Es una cosa que hay que estar, porque, o sea, de partida, si yo digo a recursos humanos que abra un proceso, probablemente busque también en LinkedIn. O sea, hay que estar ahí, hagan un buen perfil, una buena foto,
tengan su currículum ojalá lo más actualizado posible, averigüen cuáles son los formatos que se están utilizando ahora, que han variado harto respecto al que yo en algún momento hice al inicio, donde se cuenta de una manera, ojalá en una página, yo creo en una página bien lo que han hecho, destaquen bien los cursos extras que han tomado, si han sido ayudantes o no. Como les digo, o sea, en una lectura de un currículum y en 15 minutos de una entrevista es donde la otra persona se tiene que hacer una idea de ustedes. Entonces, es muy importante que lo hagan bien. Es muy importante. Y LinkedIn sí, o sea, y aparte hacen una red de contacto, si hacen la práctica en una parte, después los agregan, funciona súper bien, Vale. es bien Bueno, usada. entonces ahora damos por terminado bueno, en realidad ahora pasamos a actividades recreativas, las cuales van a ser realizadas mediante Discord. Así que la gente se puede pasar a conectar a Discord. Y damos por terminada el espacio de Andrés el día de hoy. Nos vemos de nuevo mañana. Solo nomás ahí igual agradecer la invitación y gracias por las preguntas porque no sé de qué años son en general, pero me imagino que ya están, varios mencionaron ahí que ya estén como medio decididos por qué lado empezar a hacer su carrera, así que me imagino que son más de los últimos años. Pero claro, cuando uno entra en esta historia no entra medio perdido, pues imagínense nosotros, más perdido entramos al principio, porque no teníamos nadie que haya hecho un camino, y por eso también encuentro que encontraba yo relevante poder hacer esta actividad, sumarme, para ver en lo que necesiten, en lo que quieran los puedo ayudar. Y saber un poco sus temores y sus intenciones de seguir. Eh, Así que muchas gracias por eso y espero haberle hablado lo más claro posible, como decía, y cualquier cosa, bueno, ahí el Pato tiene mi WhatsApp, me escriben nomás, que yo creo que es lo más directo que en lugar de correo o lo que sea. Lo veo más fácil, ¿vale? Nosotros, nosotros constantemente estamos buscando alumnos en práctica, como que ya hicimos medio estructural eso, y entonces hacemos prácticas de 3 o 4 meses. Hoy día tenemos 2 practicantes, un ingeniero estadístico de la USACH y un ingeniero civil industrial de la Santa María, pero hemos tenido matemáticos también, como les digo, es quien nos convenza, porque hay que ser profesional, es un trabajo, y yo por más intenciones que tengo obviamente de que la carrera tenga presencia en lo laboral, obviamente la decisión pasa por un tema objetivo, entonces yo ahí al menos cumplo con invitarlos a participar, a mandar currículum cuando llegue ese momento, y al menos lo evaluaremos. No les puedo garantizar que queden, porque eso ya se lo dejo a ustedes, y ahí ya es un poco lo que les contaba recién, pero ahí cada uno se la juega. Así que eso, un abrazo para todos y cuando quieran, como les digo, al WhatsApp. Vamos a estar en contacto y te vamos a invitar a la universidad cuando